No nos detenemos porque las reglas estén escritas. Nos movemos porque el cambio siempre es posible. Travis Kalanick, cofundador de Uber. El ascenso de Uber. De una startup a un imperio multimillonario. Uber se hizo pública en 2019, una década después de su fundación. Su IPO, es decir, su oferta para salir a la bolsa, fue una de las más esperadas de Wall Street, porque antes de hacerse pública, Uber estaba valorada en la bicoca de $120 millones. Pero fiel a sí misma, Uber rompió un récord el día que se cotizó en la bolsa. Claro, no como se esperaba. Tuvo la mayor pérdida en dólares para un primer día en una IPO. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente y la compañía se ha vuelto muy rentable y vaya de qué manera. Hoy es la startup más valiosa del mundo con una valoración que es su venganza histórica. ¿Quieres saber cómo lo logró? Bienvenidos a un nuevo video de Insignias Empresariales. Acompáñanos a conocer la dramática historia de éxito de Uber. ¿Preparados? ¡Vamos a ello! Una idea correcta lo es todo. Todo empezó en París en 2008 cuando a dos amigos, Travis Kalanick y Garrett Camp, se les ocurrió una idea mientras asistían a la conferencia anual Le Web, donde las verdaderas mentes van a cambiar al mundo. Travis Kalanick, programador graduado en la Universidad de Los Ángeles, y Garrett Camp, ingeniero de software canadiense, graduado en la Universidad de Calgary, ambos expertos en hacer andar negocios millonarios, como Red Swoosh, una startup que Kalanick le vendió a Acme Technologies en 2007 por $19 millones. A su vez, Camp hizo un negocio similar también ese año cuando le vendió su startup StumbleUpon a eBay. Con esos antecedentes, ambos estaban listos para ese momento eureka que tuvieron cuando no encontraron un taxi una noche de invierno a su salida de una reunión de la conferencia. Justo en ese instante, sus cerebros se encendieron con la pregunta: ¿qué tal si pudieses pedir un viaje en taxi desde tu móvil? Al principio la idea era usar una aplicación para ordenar servicio de limusinas compartido. Cuando terminó Le Web, Kalanick y Camp siguieron caminos separados, aunque Camp se mantuvo rumiando la idea y, de vuelta en San Francisco, compró el dominio ubercab.com. Así, Uber estaba a punto de nacer. En ese 2009, Camp, mientras todavía era CEO de StumbleUpon, comenzó a desarrollar un prototipo de UberCab como un proyecto paralelo. Ya en el verano de ese año, Camp había logrado que su amigo Kalanick se subiese a bordo como el Chief Incubator de la startup. Nunca imaginarás cómo fue la prueba del servicio. Apenas 3 autos comenzaron en Nueva York al principio del 2010. Luego habría un lanzamiento oficial en San Francisco en mayo de ese año, lo que haría de un viaje por esta ciudad californiana el primer trayecto oficial de la operación de Uber. Pero nada iguala a ese momento inicial en el que todas las piezas se encajaron en la gran manzana. Pronto, la compañía acortaría su nombre a solo Uber, tal y como la conocemos hoy. Los primeros en adoptar Uber fueron los geeks citadinos, enamorados de una aplicación sencilla que además les hacía la vida más fácil, pero de ellos la fiebre se contagiaría al resto de la sociedad. ¿Imaginas cuál fue el primer mercado no estadounidense donde se desplegó Uber? Pues la misma París, pero en 2011, el lugar donde nació la idea solo 3 años antes. Previo a hacerse pública,
Uber valía 120.000 millones de dólares. Luego del primer día de cotizarse en Wall Street, su valor era de 69.000 millones de dólares, apenas por encima de la mitad de la víspera. Pero en otra forma de decirnos que es la startup más caliente del mundo, y aunque le tomó tiempo, Uber arreglaría cuentas con esa cifra. El 5 de agosto de este año, 5 años después de la IPO, Uber tendría una capitalización de mercado de más de 120.000 millones de dólares. Hablaremos de las claves del éxito de Uber en nuestra última sección de hoy, pero aquí queremos que te enfoques en lo sencillo que es usar la aplicación. Basta que la descargues en tu teléfono móvil. Luego, cuando necesitas un taxi, oprimes un botón y un GPS localiza al conductor más cercano a tu posición. Finalmente, el valor del traslado se carga automáticamente a la tarjeta de crédito asociada a la aplicación. Un negocio no puede ser más sencillo, algo que ha atraído capital constantemente. El capital fluye por miles de millones a Uber. Así es, la primera inyección de capital importante ocurrió en 2010, cuando Uber atrajo 1.3 millones de dólares de First Round Capital, la firma de capital de riesgo estadounidense especializada en tecnología. Pero sería el capital recogido al año siguiente, unos 11 millones de dólares, lo que le permitiría a Uber expandirse dentro de Estados Unidos, primero a Nueva York, Seattle, Boston, Chicago y Washington, D.C., y luego internacionalmente a su amada París, como te acabamos de contar. En ese mismo 2011, Kalanick anunció desde la significativa convención Le Web que Uber había levantado otros 37 millones, esta vez de Menlo Ventures, Jeff Bezos y Goldman Sachs. Vamos a detener por un momento la danza de millones entrando a las arcas de Uber, porque no debes pensar que las cosas han sido fáciles para esta startup, y es que Uber no se rindió nunca. No todo ha sido un lecho de rosas en el camino de Uber hacia el éxito. En cada país al que llega, ha enfrentado obstáculos legales que se han saldado incluso con restricciones a su funcionamiento. Junto a esas paredes legales están los escándalos sobre clasificación de conductores y agresiones a pasajeros por una defectuosa selección de contratistas. Y eso es solo la punta del iceberg de los problemas de Uber. En 2017, una mujer que trabajó para la compañía como ingeniera delató el trato desigual que padecen los trabajadores de Uber. En unas 3.000 palabras, colgadas en una entrada de su blog, esta ex trabajadora desnudó lo hostil que es la cultura laboral dentro de Uber. Mujeres, minorías y otros grupos son ofendidos constantemente por los jefazos de la empresa. Cuando el post se hizo viral, rodaron las cabezas de algunos ejecutivos, pero las alegaciones eran tan serias que eso no fue suficiente. Haciendo todo lo posible para limpiar la casa, Uber contrató a un ex fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, para que llevase a cabo una investigación interna que se saldó con 47 recomendaciones para cambiar el ambiente de trabajo hostil de Uber y el despido de 20 miembros adicionales del staff. Pero cuando la marea parecía haber pasado, una batería de escándalos adicionales golpeó a Uber y a su CEO, Kalanick. Los peores casos se referían de nuevo al trato de Kalanick y de su plana mayor contra las mujeres. Pero lo peor, al menos para Kalanick, fue cuando quedó como un esclavista al momento de filtrarse un video suyo en el que le reclamaba a un conductor que bajase sus tarifas.
Al final, Kalanick no soportó la presión y renunció en junio de 2017 en medio de una guerra civil de accionistas que se extendió por 2 meses, hasta que Dara Khosrowshahi, CEO de Expedia, se hizo con el mando. Dara le ha dado a Uber 7 años sólidos de dirección, pero no pudo evitar otros problemas de relaciones públicas. Ya no se trata de la cultura hostil o de los errores de juicio de su CEO, sino de la resistencia que genera Uber con su modelo de negocio al entrar a un nuevo mercado. Esa resistencia es tan dura que Uber se vio obligada a contratar a David Plouffe, exestratega de la primera campaña de Barack Obama, para que enfrentara los siguientes tsunamis de relaciones públicas que te iremos mencionando. El primero de ellos, la respuesta al aumento de las tarifas. Antes, tenemos que explicarte que el sencillo modelo de Uber fija los precios de sus viajes con un algoritmo que calcula la oferta y la demanda en un mercado determinado. Pues, en la Navidad de 2011, la fórmula subió tanto los precios que un viaje de Uber llegó a costar hasta 7 veces más que su valor estándar. La respuesta de los usuarios no se hizo esperar. Los comentarios negativos inundaron la red, algo verdaderamente corrosivo para el mercadeo y modelo de negocio de Uber. La compañía aprendió de esa experiencia y, en lo sucesivo, ha establecido topes para el precio de sus trayectos, además de bajarlos expresamente durante ventiscas en Nueva York. Pero esa tormenta no sería nada en comparación con lo que pasó en 2014, cuando taxistas de Londres, París, Berlín y Madrid se levantaron simultáneamente contra Uber. La queja de los taxistas del mundo era que, como Uber no paga las costosas licencias que ellos sí pagan, además de no cumplir con las leyes locales, estaban compitiendo deslealmente. Y no hablamos de un puñado de taxistas molestos en las capitales europeas, sino de verdaderos tumultos organizados, tanto que el caso llegó hasta el Tribunal Europeo que falló contra Uber, haciéndola perder su licencia en Londres. Y no es poca cosa haber tenido que salir de ahí. En la capital inglesa, Uber tenía nada más y nada menos que 40.000 conductores registrados. Por suerte, en junio de 2018, un tribunal inglés revirtió la medida, pero solo permitió la operación de Uber con restricciones, además de solo otorgarle licencias limitadas de máximo 2 años y medio. Aunque la licencia fue renovada este septiembre, hasta 10.000 taxistas tradicionales londinenses se unieron en una demanda multimillonaria contra Uber. Aún no sabemos qué sucederá con este nuevo frente abierto. El segundo punto, peleas laborales en Nueva York. De nuevo en Estados Unidos, el asunto se ha complicado. Allí, Uber ha cobrado comisiones a sus conductores basado en ganancias antes de impuestos y no después como debe ser. La maniobra despertó la ira de los conductores y sumó mala fe a la imagen de la compañía, porque le costó decenas de millones de dólares a sus conductores solo en esta ciudad. La respuesta de Uber fue achacarle la culpa a un error de contabilidad y prometer devolver todo tan rápido como pudiera, pero ya la herida estaba ahí. Uber seguía esquilmando a sus conductores. Peor, el enfrentamiento destapó que Uber podría estar usando el dinero de sus conductores para pagar impuestos y no el de la propia empresa. El New York Times encontró datos que corroboran esto y Uber ya no puede alegar un error contable. Y como último punto, trabajadores o contratistas independientes. Aunque la acción legal con el potencial de destruir a Uber provino de un tribunal neoyorquino, no se refiere a impuestos.
En 2017, un juez falló que los que Uber denomina contratistas independientes deben ser considerados sus trabajadores y tratados como tal. Si todos los mercados donde opera Uber emitiesen sentencias similares, eso significaría el fin de la compañía. En el fondo, la decisión de ese juez de la Gran Manzana es solo una batalla más entre la economía gig y la economía tradicional. Para estar todos en contexto, una economía gig se refiere a un nuevo formato para generar ingresos fuera de la idea de trabajo tradicional, en la cual una persona se encarga de realizar una tarea específica y cobra este servicio de forma independiente. Por el momento, Uber parece haberse salvado de la destrucción con la ayuda de un amigo inesperado, los votantes californianos. Cuando todo parecía indicar que un tribunal de California emitiría un fallo similar al de Nueva York, los votantes del estado le dieron a Uber la cobertura que necesitaba. Votaron la Proposición 22 en noviembre de 2020, permitiéndoles a las compañías de la economía gig considerar a sus trabajadores como contratistas independientes. Claro, en la decisión de los votantes influyó un detallito: los $200 millones gastados por Uber en la campaña electoral, el mayor monto gastado nunca en California en una votación de este tipo. La decisión del referéndum fue retada en tribunales y una corte de apelaciones estableció que es perfectamente constitucional que Uber considere a sus conductores como contratistas independientes. Hoy el caso está en la Corte Suprema del Estado y se suma a la demanda de los taxistas europeos entre los principales quebraderos de cabeza de Uber. Pero basta de problemas en el futuro. Veamos sus números hoy. En 2023, la compañía reportó haber hecho más de 9.4 mil millones de viajes, solo de pasajeros, un 26% más que el año previo. Pero los números más impactantes son los que tienen que ver con sus ganancias. Ese mismo año tuvo más de 37 mil millones en ingresos y un beneficio neto de 1.1 mil millones después de las pérdidas del año anterior. Pero nada de esto se compara con el lugar que ocupa desde 2015, la startup más valiosa del mundo. Ese primer hito lo logró después de acumular 51 mil millones de dólares en financiamiento. El dinero árabe vendría en 2015, cuando Arabia Saudita le inyectó a la firma más de 3.5 mil millones de dólares de su fondo soberano. Con su expansión, en 2017 Uber permitió que Bloomberg revisara sus libros, encontrando una pérdida global de 3.8 mil millones de dólares en 2016. Esta pérdida nos lleva directamente a China, uno de los grandes fracasos de Uber, tanto que a la larga venderían su subsidiaria a China. Y es que en esas pérdidas de 2016, 1.000 millones corresponden solo a la operación china. Perder dinero tuvo un efecto devastador en su valor, que cayó de 68 mil millones a 48 mil millones en 2017, una caída que representaría una oportunidad para los tiburones de siempre, porque resulta que en 2018 el conglomerado japonés SoftBank se hizo con el 20% de las acciones de Uber, con un descuento del 30%. Aunque este fue un negocio en el que todos ganaron porque Uber se hizo con el socio asiático que necesitaba. La historia de Uber está llena de momentos en los que, al mismo tiempo que corona hitos que la hacen más poderosa, ocurren otras cosas que podrían destruirla. Esa transacción japonesa es uno de esos hitos, porque casi simultáneamente
sucedió un choque de un auto de la flota de Uber que se combinó con la prohibición neoyorquina de otorgarle más licencias. El choque trajo demandas y mala prensa sobre la ausencia de controles en la selección de los conductores, y la prohibición neoyorquina llevó a Estados Unidos el clima desfavorable que vimos en Europa. Pero todo este carrusel de problemas no es nada frente a las claves del éxito de Uber. Enfrentada a los obstáculos regulatorios, batallas legales y destructivas crisis de relaciones públicas, Uber se convirtió en la startup más valiosa del mundo. ¿Cómo lo hizo? Pues gracias a 5 claves: su rompedor modelo de negocios, una aplicación amigable con el usuario, una agresiva estrategia de expansión, la voluntad de tomar riesgos y el mercadeo de la marca. La primera clave, y esto es vital que lo sepas si aspiras a ser un emprendedor exitoso, es identificar la necesidad del mercado. Esa fría noche parisina, Kalanick y Camp descubrieron que había un hueco gigante en la industria de los viajes en taxi. Pero no solo la llenaron, sino que lo hicieron con un modelo de negocios que es inédito y absurdamente sencillo y lógico. Quienes prestan el servicio de Uber en realidad no son sus empleados. Ese chofer que te lleva hasta el aeropuerto cuando usas Uber en realidad es un contratista independiente de la compañía. No hay que pagarle prestaciones o seguro médico, tampoco mantener su auto. Todo eso lo hace el mismo conductor contratista de Uber. Gracias a esto, la compañía pudo ahorrarse casi todos los gastos asociados a un servicio de taxis tradicional. Con menos gastos, Uber pudo ofrecer su servicio a un precio más barato y arrebatarles mercado a sus competidores. Ese es el modelo que se conjuga con un segundo factor: la sencillez de la aplicación. Algo de lo que te hemos venido hablando. Aunque los primeros en adorarla fueron los amantes de la tecnología, Uber es una aplicación pensada incluso para ser amigable con un analfabeto tecnológico. Basta que toques un botón y Uber llegará a tu locación. Además, como la aplicación permite que el conductor ubique rápido a quien pidió el auto, se ahorran aún más costos y deja a todos satisfechos. Por último, la agresiva expansión de Uber corona el secreto de su éxito. Sin esta pata de la mesa, Uber no crecería de esa forma asombrosa. De la operación inicial en San Francisco, Uber saltó rápido a otras ciudades en Estados Unidos y luego a otros países del mundo. Pero además, Uber colonizó nichos de transporte distintos al taxi, algo que pocos saben. Así es como hoy, Uber tiene operaciones en delivery por demanda o carga, por mencionar solo 2 negocios que no tienen nada que ver con transporte de pasajeros. Esa expansión comenzó en julio de 2012, cuando por primera vez conductores de Uber entregaron helados en 7 ciudades estadounidenses. En 2013, la firma incluyó uno de sus negocios más emblemáticos: llevar mascotas desde sus refugios hasta sus nuevos amos, por medio de Uber Kittens. Como te contamos antes, esa expansión pronto la hizo chocar con las regulaciones de los mercados que abría, pero la firma supo darle la vuelta al obstáculo e imponerse. Por eso aquí cabría hablar de un cuarto factor, que es precisamente la voluntad de Uber de no huir de las batallas. Sabiendo a qué se enfrenta en cada país, a nadie en Uber le pasó por la cabeza no abrir una nueva plaza por las peleas que vendrían. Pero espera, todavía nos falta una de las claves del éxito de Uber. No puedes comprar lo que no sabes que existe, pero
Como Uber no es exactamente un paquete de galletas que compras en el supermercado, sino una aplicación de servicio, necesita usuarios, no compradores. ¿Cómo atraerlos? Pues posicionando la marca y creando fidelidad. Y esto lo hizo Uber apelando a una campaña de mercadeo genial y a su programa de recomendación, que premia a los usuarios por recomendar la aplicación a sus amigos. Esta es una forma muy inteligente de usar su base inicial de usuarios, que era reducida al inicio, pero muy entusiasta. Uber pensó en la mejor manera de usar ese entusiasmo a su favor y lo convirtió en fidelidad a la marca por las recompensas que ofrece, como viajes gratis. Ya viste el patrón que hace exitosa a Uber, ¿no? Pues nosotros te lo contamos. Uber hace que otros hagan cosas por la plataforma, cosas por las que no tienen que pagar un centavo. Los contratistas asumen los costos y los usuarios hacen una parte importante del mercadeo. Claro, para lograr esa base de usuarios y expandirla, Uber también hace lo suyo. Una de esas cosas es la inversión en publicidad digital, sobre todo en redes sociales. Un nicho en el que pocas firmas lo hacen tan bien como Uber. Facebook y X son un coto de caza para los anuncios de Uber de publicidad dirigida y contenido patrocinado, dirigidos quirúrgicamente a los usuarios potenciales de Uber. Otra arista genial de su mercadeo es dirigir su publicidad a celebridades e influenciadores que amplifican el mensaje y hacen que se genere ruido en torno a la marca. Así fue como Uber se convirtió en la startup dominante en su nicho, un lugar del que no luce probable que otra compañía la destrone pronto. Uber empezó como una simple idea. ¿Qué tal si pudieses pedir un taxi desde tu móvil? Y hoy esa idea vale miles de millones de dólares y es una de las marcas de las que todo el mundo habla. Ya estamos terminando el video y solo nos queda agradecerte por llegar hasta Insignias Empresariales, tu ventana al apasionante mundo de los negocios y emprendimiento. Si te gustó, suscríbete y no olvides dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Con esto nos despedimos. Será hasta próximos videos. ¡Hasta pronto!